Hola a todos. A principios de mes el mercado chileno se encontró con un buen misterio financiero. El dólar de repente se desplomó. Así que en este análisis vamos a ver qué hay exactamente detrás de esa caída tan repentina. Todo arranca el primer día de febrero. De la noche a la mañana, el dólar se pega un batacazo de casi 10 pesos frente al peso chileno. Una caída en picado totalmente inesperada que desde luego pilló a más de uno con el pie cambiado. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué provocó esta caída tan bestia? Pues para encontrar la respuesta tenemos que ir juntando las piezas de un puzzle que es bastante complejo. Vamos a ello. Empecemos por el principio, por el contexto, porque esta caída no salió de la nada, ¿eh? Para entenderla bien hay que saber que fue un giro de guión total, después de una semana de muchísima agitación en los mercados. Y ojo a los números, que son la clave. El viernes anterior el dólar se había disparado nada menos que 15 pesos. Y de repente llega el lunes, se da la vuelta por completo y cierra en su punto más bajo del día, 865,2 pesos. Eso es una bajada de 9,3 pesos. Vamos, un giro de 180 grados en una sola jornada. Vale, con esto en mente, vamos con la primera gran razón que lo explica todo. Los analistas del mercado apuntan a una palabra clave: corrección. Básicamente es como si el mercado hubiera dicho, un momento, que con el pánico nos hemos pasado de frenada y metió un ajuste. Mirad, esta cita de Vicente Escarneo, de Vector Capital, lo clava. Consideramos que se sobrereaccionó, el dólar subió más de lo que debía. O sea, para que nos entendamos, el pánico del viernes, por cómo se movían los precios de los metales, fue exagerado. Y el lunes, pues el mercado simplemente buscó un punto más lógico, de más equilibrio. Pero ojo, que la cosa no se queda solo en una corrección del mercado. También hubo factores internos de la propia economía de Chile que jugaron un papel importantísimo y le dieron al peso una base muy sólida para hacerse fuerte. Y aquí tenemos los dos motores de esa fortaleza. Por un lado, un dato económico muy bueno. El IMACEC, que mide la actividad económica, creció en diciembre un 1,7%, mucho más de lo que se esperaba. Y por otro, algo más técnico pero súper importante, un desarme brutal de posiciones de inversores extranjeros que habían estado apostando a que el peso chileno iba a caer. Y este gráfico lo deja clarísimo. Las apuestas contra la moneda chilena, que habían alcanzado un máximo de 9.600 millones de dólares, se desplomaron casi a la mitad en solo 10 días, hasta los 4.900 millones. Este movimiento de capital tan masivo explica en gran medida esa caída tan vertical que vimos. Y cuidado, que la historia podría no haber acabado. Según los expertos, esas posiciones todavía podrían bajar más, hasta un rango de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares, que es lo que se considera un nivel más normal, más histórico. Muy bien, pasemos a la siguiente pieza del puzzle, el escenario mundial. Y aquí la cosa se complica un poco porque el peso chileno se hizo fuerte justo cuando había un montón de fuerzas internacionales empujando al dólar para arriba. Y es aquí donde la historia se pone de lo más interesante. Fijaos en las contradicciones. El dólar index, que mide la fuerza del dólar en el mundo, subía un 0,7%. A la vez, el precio del cobre, que es vital para Chile, bajaba un 2,3%. En teoría, estos dos datos deberían haber hundido al peso, pero pasó justo lo contrario. Y no solo se fortaleció el peso chileno, es que las monedas de toda América Latina recuperaron terreno ese día. Para que se entienda mejor por qué el dólar debería haber subido, aquí están los motivos. Salió un dato de manufactura en Estados Unidos muy bueno, que rompía una racha malísima de 10 meses. Además, se anunció la nominación de Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal, que el mercado ve como alguien pro dólar. Y encima también caían los precios de otros metales como el oro y la plata. Vamos, que todo apuntaba a un dólar más fuerte. Entonces, visto lo visto, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Pues después de todo este lío, el mercado está con los ojos como platos esperando los próximos datos clave que van a llegar desde Estados Unidos porque van a marcar el ritmo de todo. En concreto, toda la atención de la semana se centra en 3 informes. El miércoles, el de empleo privado de ADP y el índice de servicios ISM. Y el viernes, el dato que espera todo el mundo, las cifras oficiales de empleo de enero. Estos informes nos darán una foto mucho más clara de cómo está el mercado laboral en Estados Unidos. Así que resumiendo, la idea principal es esta. Lo que vimos fue una corrección del mercado. Una corrección que además se hizo más grande por los buenos datos económicos de Chile y sobre todo por ese cambio radical en las apuestas de los inversores. Estos factores locales tuvieron tanta fuerza que pudieron con un dólar que a nivel global se estaba haciendo más fuerte. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. ¿Ha vuelto ya el equilibrio al mercado o esto que vimos es solo una pequeña pausa antes de más volatilidad? La respuesta, como casi siempre en economía, la conoceremos con los próximos datos. Gracias por habernos acompañado.